¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, video cortito, para mostrarles algunas herramientas genéricas que valieron la pena. En este canal le llamamos herramientas genéricas a todas aquellas herramientas que compramos, pero no tienen prácticamente ningún tipo de packaging, ningún tipo de blister y sobre todo no tienen ningún tipo de marca. A mí muchas me han dado muy buen resultado. La verdad que hay que tener un poco de buen ojo, porque uno se da cuenta que la pieza que uno eligió después no tarda en salir con un nombre de alguna marca, con algún modelo de alguna marca, como puede ser el caso de Bullet, Total, bueno, distintas marcas que por ahí apuestan a ese producto que arrancando siendo genéricas. Acá en el canal tenemos algunos videitos de ese estilo, pero quería mostrarles algunas unidades más que verdaderamente han dado muy buen resultado sin ningún tipo de marcas. Vamos a empezar por esta llave para caños de 2 pulgadas. Todos pueden pensar que es muy parecida, muy similar, salvando las distancias, a la 142 de Baco. Bueno, podría ser que se asemeje, sin ningún tipo de marcas, sin ningún tipo de apoyo, de blister. A mí me ha dado muy buen resultado. Le llamamos muy buen resultado a salir de algún apuro, desarrollar tareas y que la herramienta no haya sufrido ningún tipo de daño. O sea, si eso pasa una sola vez, puede ser casualidad. Esto ya ha sido sistemático, ha durado, ha aguantado. Y créanme que por ahí no tiene la capacidad o la calidad para desarrollar algunas tareas, pero para otras va perfecto. Juego de llaves estriadas, completamente cromado, sin ningún tipo de marcas, simplemente Drop Forged. El juego va desde 8-9 hasta 18-19, todas las medidas, con este acodado. Es una herramienta muy buena, la verdad que para no tener ninguna marca es muy buena. Sé que a muchos el cromado les resultará similar al de la línea SATA, y es verdad, tiene un cromado muy similar a la línea SATA, que son herramientas de excelencia. En el canal ya hemos hecho alguna toma de contacto con herramientas SATA. Esta, créanme que no es la excepción, es muy parecida. Tengo las de Boca también, quizás no las tengo acá o no las tengo en el otro taller, divididas un poco y un poco. Pero también las de 2 bocas, llaves de Boca y llaves estriadas, a mí me dieron excelente resultado. La verdad que bueno, no he conseguido combinadas de este estilo en genéricas. Llave ajustable de 10 pulgadas. Tiene juego, pero tiene menos juego que algunas de renombre. No tiene marca, me ha servido mucho, me ha dado muy buen resultado. Y cuando la compré, la toma de contacto inmediata me hizo recordar a otra que compré en el año 95, también genérica, en una estación de servicio, dentro de un sobrecito, dentro de un blister que alguien, llamémosle, embalaba bajo el nombre de calidad segura. Eso era todo lo que decía. Estaban los blisters colgados en un expendedor con el precio y uno obviamente lo agarraba y lo pagaba en la caja. En esos blisters también venían algunas llaves Tramontina, algunos destornilladores de más dudosa calidad que ya he mostrado en herramientas que no vale la pena tener. Pero bueno, por ahí alguna vez he comprado para darle la oportunidad. En aquel momento por ahí era valedero, era válido, dado que bueno, por ahí no estábamos para comprar algo de marca, algo de renombre. En su mayoría a mí este tipo de llaves me han dado resultados. Esta me dio resultado. Obviamente esta es de época. Estaba contando una historia antigua como suelo hacer yo, y esta me hizo recordar mucho a aquella que compré también de 10 pulgadas, que también hay un video dando vueltas,
El peso es un peso lindo, un peso generoso, da seguridad al momento de trabajar, al momento de imprimir torque en determinada pieza. A mí me dio resultado. Otro juego de llaves, en este caso elegí la de 2 bocas, después voy a mostrar la combinada, sin ningún tipo de marcas, más que Draught Forged Taiwan, la 2123 es esta. Una calidad, la verdad, sé que todos dicen, vos decís que todo es excelente, que todo es buenísimo, lo único que no te gusta es mota. No, estas llaves me han dado muy buen resultado. Muy buen resultado y no apretando tornillitos, haciendo fuerza, y han resistido. Sin ningún tipo de nombre, sin ningún tipo de marca. Podemos intuir que la anatomía, la ergonomía es de alguna Craftsman, quizás. Pero bueno, está lejos de eso. Simplemente tiene una leve similitud en la anatomía. Después pasamos a la combinada de esa misma línea, que simplemente dice con mucho orgullo China, Forged Steel, la medida 22, no es una llave chiquita, hace fuerza y no está marcada en ningún lado. La verdad, la he utilizado bastante y me dio resultado. Después, juego de llaves genérico en milímetros, es con el que tengo equipado el tablero del tallercito, donde saben que no se realizan tareas de fuerza, sino bueno, hay un elenco de herramientas bastante surtido para tareas de por ahí mantenimiento, donde no se necesita por ahí desarmar un motor. En ese caso todo esto lo reemplazaría por cosas de más calidad, pero también han sido probadas en situaciones de fuerza y han ido muy bien. Estas las tengo todas en milímetros, y estas que son simplemente lisas, sin ningún nombre, con un poquito de mayor longitud que las de otro modelo, en pulgadas. La verdad, muy buenas, un acabado satinado. A mí me dieron un resultado bárbaro, se las recomiendo si la ven en alguna ferretería. Son un poquito más largas de lo común, como les estaba diciendo, dado que hay llaves cortas, intermedias y largas. Bueno, también están las extra largas. Así que bueno, le quería mostrar este surtidito de genéricas que valieron la pena. Le podríamos llamar parte X de esta saga, porque hay videos ya. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.